ya han crecido. Pues fíjense, eso hace que las protectoras de animales estén a tope, no dan abasto. Son muchos, cada vez más. La protectora de Xàtiva se encuentra al límite. Desgraciadamente, muchos dueños optan por la solución más fácil con sus animales y aquí no dan abasto. Julia, ¿cómo habéis llegado? Vale. En estos momentos se han juntado varias cosas. Por un lado, la temporada de caza, nos abandonan bastantes animales en mal estado, que se acaba la temporada, y los cazadores nos los dejan. Por otro lado, los regalos de Reyes, los cachorritos que en Reyes tenían 2-3 meses, ahora ya no son tan pequeños, y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de ello. Cuando tenemos muchos perros que han sido regalados, vemos como que las cobras están al límite, ¿no? Porque ¿cuántos perros tenéis aquí? Pues con la última entrada de noche, 199. Oye, Julia, están todos los habitáculos llenos. Vamos a entrar a este con estos compañeros. Oye, me comentabas que además, ahora viene estáis mal en el tema económico, pero es que además viene una época de especial gasto, ¿no? Exacto, sí. Ahora hay que comenzar con la desparasitación. ¿Cuánto supone el mantener todo eso? Solamente el gasto mensual supone unos 2.000 euros. La alimentación y el que tengan una atención veterinaria. ¿Y estos 2.000 euros de dónde salen? Socios, padrinos y algún donativo. Y esta situación desesperada aumenta día a día, y es que no paran de llegar nuevos inquilinos. Habíamos dicho 199 y este es el 200. ¿Qué pasa? Sí, hombre, me toca entregar la casa y no puedo hacerme cargo más del perro. Es una lástima. ¿Venís a recoger aquí? Sí, el perro originalmente lo he sacado de acá hace 6 meses. Y es un perro maravilloso, sabe hacer de todo y ha aprendido todos los trucos. Entonces, hombre, no tengo en este momento dónde tenerlo. Para mí es de lo más incómodo que me ha pasado este año y apenas me estabilizo, espero venir por él. Roxy se niega a entrar y su dueño lo acompaña antes de dejarlo. Es obvio que esto no le gusta, pero el que más asustado está es Roxy, porque desgraciadamente ya conoce esta situación. Él es un nuevo comensal en esta protectora de Xàtiva. Y tanto darles de comer, supongo que les acabarás pillando cariños. Sí, claro. Todos los días darles de comer, limpiarlos. Y bueno, y el día que tienen un poco más de tiempo, pues cariñoterapia también, un poco con ellos. Sí, eso es importante con estos animales, porque esto les falta también, ¿eh? Sí, la mayoría son animales abandonados y les hace falta mucho cariño. Lucía, entonces en esta situación, ¿qué es lo que necesitáis? Pues familia para que adopten a los animales que aquí tenemos y ayuda para poder mantener a lo que tenemos aquí. Todos estos animales que tenéis aquí, que por lo que yo veo son perros, ¿dónde están los gatos? Los gatos, pues ahora te lo enseño. Hola, chicos. Madre mía, nada más entrar y ya vemos 1, 2, 3 gatos y me parece que hay más, ¿no? Sí, hay unos pocos más. ¿Cuántos? Pues unos 30 y algo. Y todos en casa de Lucía, 38 gatos en total. Y felino arriba, felino abajo, llevan así desde hace 1 año y medio. 38 gatos en total. Sí. ¿De dónde salen estos gatos entonces de la protectora? Por supuesto, de la protectora suelen dejarlos en la puerta. ¿Pero qué pasa? ¿Que no hay espacio para ellos? Pues no hay instalaciones adecuadas para los gatos en la protectora. O sea, ahí tenemos 200 perros y realmente pues no podemos tener también a los gatos que necesitan más cuidados. Es unos cuantos, el resto por fuera, por el terreno. Sí, ¿Y esta situación qué es? ¿Es puntual? ¿Cómo lo ves? Porque tenerlos aquí... por supuesto. 38 yo no sé si pueden. Hombre, nosotros están todos esterilizados, están todos vacunados, están todos con sus cuidados médicos. Normalmente ellos viven por fuera. ¿Y estas monedas también te las quedas tú? Porque me parece que tampoco pueden estar. Por supuesto, eso es que los cachorros pequeños pues suelen coger bastantes enfermedades. Muy bien, perfectamente. Me parece que vamos, estos necesitan una familia, tanto estos como los gatos, tanto por ellos como por ti, porque si no me parece que te vas a volver loco. Sí, bueno, tengo muchas compañeras que me ayudan, que nos ayudamos entre todas, y pues, pero por supuesto estamos por ellos, para buscarle casas y para intentar pues que vayan a estar bien. 4 paredes, un techo, cariño y algo de tiempo. Es lo único que se necesita para darle a estos animales una oportunidad. Hay que ser responsables con ellos.